Buenas tardes, permítanme presentarles mi trabajo, análisis y mejora de la gestión de proyectos de infraestructura del Fondo de Adaptación a partir del estudio de los casos La Mojana, Canal del Dique y Gramalote, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, modalidad práctica de extensión, pasantía en la entidad Fondo de Adaptación. A manera de introducción, el Fondo de Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas que fueron afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la Niña de los años 2010 y 2011. El problema es que el fondo ha estado en la lupa de los entes de control por debilidades reiteradas en la planeación, en la ejecución y control presupuestal y contractual, las cuales se presentan desde el inicio de operaciones de la entidad y han conllevado a la recurrente suspensión y prórroga de compromisos, lo cual implica una falta de oportunidad e ineficiencia en el cumplimiento del objeto misional del fondo. A continuación les hablaré un poco de los macroproyectos en los cuales se enmarca este trabajo, empezando por La Mojana, que consiste en la intervención integral para la reducción del riesgo de inundaciones en La Mojana. Su objetivo es desarrollar acciones que conduzcan a una mejor adaptación de sus habitantes a las condiciones ambientales e hidrometeorológicas y a las características sociales y económicas de la región. En la imagen se pueden ver los 11 municipios que componen La Mojana y los 3 ríos que confluyen allí, que son el San Jorge, el río Cauca y el Magdalena. Sigo con el macroproyecto Canal del Dique, que consiste en la definición y ejecución de un plan de manejo hidrosedimentológico para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Sus componentes son la estructuración y la gestión, los estudios y diseños, a mediano plazo las obras para disminuir el riesgo de inundación y a largo plazo las obras de esclusas y compuertas. En la imagen se puede ver en verde el Canal del Dique, conectando el río Magdalena con su desembocadura en la bahía de Cartagena. Finalmente está el macroproyecto Gramalote, que consiste en el reasentamiento del municipio por la destrucción que sufrió su casco urbano durante el fenómeno de la Niña del 2010. El objetivo de este macroproyecto es recuperar el hábitat, el tejido social, familiar y comunitario, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la capacidad administrativa e institucional de la comunidad. En la imagen se puede ver el deslizamiento de tipo rotacional que sufrió la ladera aledaña al casco urbano. Dicho lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar el proceso de gestión de proyectos de infraestructura llevados a cabo en la sugerencia de proyectos del Fondo de Adaptación a partir de la información recopilada de algunas intervenciones relevantes realizadas en el marco de los macroproyectos La Mojana, Canal del Dique y Gramalote, con el fin de identificar oportunidades de mejora y aportar recomendaciones para un mejor desempeño en el desarrollo de los proyectos a cargo de la entidad. La metodología para el desarrollo de este trabajo fue primero la revisión de los lineamientos oficiales de gestión de proyectos del Fondo de Adaptación, segundo, la identificación y selección de proyectos con desempeño deficiente con base en 2 criterios. El primero, los proyectos con alertas especiales y planes especiales de gestión o de reacción, y segundo, el criterio del experto de la entidad o de los expertos. Tercer paso de la metodología fue la recopilación de información sobre los proyectos seleccionados. Después, la identificación y análisis de los principales problemas evidenciados. Y por último, la formulación de recomendaciones para la entidad. Como se mencionó, se estudiaron los lineamientos de gestión de proyectos de la entidad, especialmente los de la Guía de Seguimiento y Control de Proyectos, donde hay 7 etapas estándar en todo proyecto y además dan las responsabilidades de cada una de las partes implicadas en los proyectos, como lo son los equipos de trabajo de la entidad, el ordenador del gasto, el supervisor y apoyo a la supervisión, la interventoría y ya el contratista. Los casos seleccionados fueron para La Mojana el contrato 140 de San Marcos y Magangué, cuyo objeto fue culminar los diseños y construir las estructuras de protección contra inundaciones de sus cascos urbanos.
La problemática fue que durante la etapa de diseño se presentaron múltiples incumplimientos y al finalizar la etapa de diseño el presupuesto resultó mucho mayor que los recursos disponibles, de modo que tocó surtir una etapa de priorización. Actualmente se está discutiendo el otro C7 para iniciar apenas la etapa de preconstrucción. Para Canal del Dique se eligió el contrato 12 de Gambote, cuyo objeto era ejecutar la construcción de las obras preventivas para el control de inundaciones del centro poblado. Durante las etapas de preconstrucción y construcción se presentaron suspensiones por oposición a las obras por parte de los propietarios afectados, quienes estaban insatisfechos con las ofertas que les hacía el gestor predial. Se logró terminar la obra luego de negociaciones, expropiaciones y desalojos. La entidad se vio obligada a pactar 2 convenios de consulta previa con el Consejo Comunitario y actualmente se están ejecutando los acuerdos. Para Gramalote se eligió el contrato 165 de viviendas, cuyo objeto era ejecutar la construcción de 600 soluciones de viviendas del nuevo casco urbano. La problemática fue que durante la etapa de construcción se presentaron tensiones entre la entidad y el contratista que desembocaron en el vencimiento del plazo contractual con 128 viviendas aún sin terminar. Se recurrió a un tribunal de arbitramiento donde se resolvió liquidar el contrato y, entre otras cosas, el fondo debió pagar más de 9.000 millones al contratista. Pasando al análisis de los casos, para el contrato de San Marcos y Magangué se encontraron los siguientes problemas en el contratista: incumplimientos al cronograma y falta de capacidad técnica y ejecutiva. Las consecuencias fueron retrasos en las etapas de diseño, incremento de costos, incumplimiento a las comunidades afectadas, pérdida de confianza en la entidad, productos de calidad deficiente, ineficiencia por recursos destinados a realizar correcciones. Para el fondo de adaptación, los problemas fueron programación poco realista y falta de eficiencia operativa ante las contingencias, traducido en recomposición de plazos, reiteración en las faltas y riesgos de fracaso del proyecto. Para el contrato de Gambote se encontró para el fondo de adaptación y el gestor predial los siguientes problemas. No se dio la debida relevancia al componente social durante la etapa de estudios previos. El plan de relocalización no tuvo en cuenta las condiciones especiales de la comunidad. La gestión predial no estaba resuelta antes de iniciar el contrato de obra y se evidenció falta de comunicación efectiva entre el fondo y los afectados. Las consecuencias de esto fueron oposiciones al desarrollo normal de la obra y un contratista de obra que se ve afectado por razones fuera de su control. Para el contratista de obra, se encontró que las decisiones de carácter técnico no recibieron consejos del área social para haber planeado más estratégicamente el proceder del contratista. La consecuencia fue la exacerbación del malestar de los afectados. Para el contrato de viviendas de Gramalote, en el fondo de adaptación se encontró desacierto en el plan de reasentamiento por realizar intervenciones en paralelo, siendo una prerequisito de la otra. Y no se cumplió con la entrega de los lotes adecuados y con conexión a servicios públicos. Las consecuencias fueron un contratista que tuvo dificultades para avanzar con la obra e implicaciones económicas de la mayor duración de la obra. Además, en el contratista se encontró incumplimientos al cronograma, actores contractuales que no desempeñan bien su rol por desconocimiento de este y de los procedimientos, falta de canales abiertos de comunicación efectiva, que trae como consecuencia que no se implementan las acciones necesarias en el momento oportuno, además de incapacidad de alcanzar los objetivos contractuales. Teniendo en cuenta que los proyectos mencionados aún no han finalizado, como conclusión se lograron formular las siguientes recomendaciones para la entidad. Primero, evaluar la pertinencia de los métodos usados para la estimación de los recursos que se requerirán y optar más por metodologías como la estimación paramétrica y menos por el juicio experto. Explorar la posibilidad de incorporar criterios adicionales en la selección de contratistas encaminados a elegir el proponente idóneo de acuerdo con los requerimientos técnicos particulares de cada proyecto. Doblar esfuerzos en transmitir a los actores de los proyectos sus responsabilidades y las expectativas sobre cada uno. También fomentar más la resolución de controversias que surjan con apacibilidad para favorecer un canal de comunicación abierto y constructivo.
También ser más riguroso con la estructuración de los procesos de reasentamiento y fundamentarlos en la comunicación con las comunidades. Incluir siempre un análisis social amplio como parte de los estudios previos. Promover que la interventoría y la supervisión brinden un acompañamiento más atento que permita identificar desviaciones y tomar medidas a tiempo. Y por último, procurar que la gestión predial inicie con suficiente anterioridad a la obra. Con esto finaliza mi presentación. Muchas gracias por su atención.